Es cosa de ir a una reunión en cualquier iglesia y se canta más que lo que se ora. ¿Y para qué decir en los hogares? Muchas veces la persona se afana en los quehaceres y se olvida de la oración, que es algo que debe ser imposible de olvidar. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si dependemos de Él, porque en Él y por Él son todas las cosas. Cristo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y todas las cosas que hagamos tenemos que hacerlas en el nombre del Señor, encomendándonos a nuestro Dios. Aún cuando uno antes de irse a su trabajo en la mañana, tiene que presentarse ante Dios en oración, buscar el rostro del Señor y pedirle a Él que le guarde, le proteja, porque no nos olvidemos que fuera de nuestros hogares, en la calle, hay mucha maldad, la maldad se ha multiplicado, el pecado es grande y nosotros estamos expuestos, porque el enemigo nos hace guerra y siempre va a querer destruirnos, porque el enemigo, el diablo, vino a matar y a robar y a destruir a la humanidad. ¿Por qué el ser humano? Porque el ser humano es el tesoro más preciado de nuestro Dios. No nos olvidemos que el Señor a su pueblo de Israel le dijo que eran la niña de sus ojos. Y si nosotros hemos aceptado a Cristo, también somos la niña de sus ojos. Y somos blancos para que el enemigo nos quiera destruir. Por eso no debemos de descuidarnos de la oración. Como dice por una alabanza por ahí, que la fuerza del cristiano está en la oración. El pequeño estudio se llama la necesidad de oración. La necesidad de la oración que nos enseña, porque tenemos que orar, y las bendiciones que nos trae también. Vamos a ver una parábola de Lucas 18:1. La parábola de la viuda y el juez injusto. Cuenta esta parábola que la dijo nuestro Señor Jesucristo, que se refirió a la parábola y solidaridad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Si tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta la hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Hallará fe en la tierra? Y si nosotros perdemos la fe, no nos olvidemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, querida alma que escucha en este momento. El Señor le refirió a su discípulo una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Alguien dijo: nunca oraremos como es debido hasta que lo veamos como una necesidad indispensable para la vida. Hay razones para la oración. Primero, para honrar a Dios como nuestro Padre. Eso sale en Mateo 7 al 11. Dice su palabra a la letra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Preciosa palabra, ¿verdad? El que pide, se le dará. El que busca, hallará. Y nosotros a través de la oración, pedimos y buscamos. Y a través de la oración vamos a hallar y vamos a recibir. También dice que para desarrollar nuestro oficio sacerdotal. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados con casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, qué importante, hermanos hermanos, la oración para prepararnos también para el servicio de nuestro Señor. La otra razón de la oración para aprovechar, dice, este maravilloso privilegio como creyente. Juan 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido, hasta ahora nada habéis en mi nombre pedido. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es una invitación de nuestro Señor Jesucristo, que le pidamos a nuestro Dios en su nombre. Y Él está presto para oír nuestra petición, pero eso todo es a través de la oración. Y si no tenemos disciplina de oración, no tenemos costumbre de oración, ¿qué tipo de cristiano vamos a ser? Cuando nos toque la guerra, la lucha, la angustia, la aflicción, si no tenemos la costumbre de orar, la necesidad de orar, donde vamos a sufrir más. Y para cumplir nuestra obligación con respecto a nuestros hermanos, porque la iglesia es llamada al servicio de los demás. La iglesia es casa de oración, puerta del cielo. Y el Señor, cuando nos llamó a sus caminos, nos llamó para predicar este evangelio, para ayudar a aquellos que aún no le conocen, para que procedan al arrepentimiento y puedan ser salvos. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. El Señor nos dio la orden de ir y predicar este evangelio. Y para nosotros poder llegar a esa etapa de nuestra vida cristiana, tenemos que tener mucha oración, porque en la oración, ¿qué le pedimos a nuestro Dios? No le vamos a pedirle cosas materiales, porque esas son añadiduras, sino tenemos que pedirle cosas espirituales, el don de la oración, que nos dé el entendimiento de su palabra, para poder predicarla con denuedo, con su autoridad, con su espíritu guiado, y así poder ser útil en la bendita obra de nuestro Dios. Entonces, la oración también sirve para cumplir nuestra obligación con respecto a nuestros hermanos. Efesios 6:18 dice el apóstol Pablo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Se da cuenta? Tenemos que orar por los demás, interceder por los demás, para que todos los demás puedan recibir también la ayuda de parte de Dios, para buscar y salvar las almas de los hombres. Primera de Timoteo 2:1-4. Dice su palabra a la letra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
O sea, tenemos que orar por nuestro prójimo, por nuestros hermanos, por nuestros amigos que aún no conocen a Cristo y no han aceptado esta salvación. Entonces, es importante, amados hermanos, la oración, porque su palabra dice que no es con fuerza ni con ciencia, sino con su Espíritu Santo. Y a través de la oración recibimos la unción, recibimos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a clamar, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a clamar Abba Padre. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También dice que para luchar y vencer a los poderes del mal. Esto es muy importante, amados hermanos, porque cuando aceptamos a Cristo, realmente nos enfrentamos a una lucha sin tregua, una lucha contra el mal, porque el mal nunca se va a quedar quieto, porque Satanás, el diablo, va a querer destruirnos. Porque cuando aceptamos a Cristo, nos constituimos enemigos de este mundo, enemigos del mal, enemigos del pecado. Y esa es nuestra lucha. Efesios 6:11 dice entonces su palabra a través del apóstol Pablo, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que orar los unos por los otros, para que Dios nos afirme, nos ayude y nos dé victoria. Bendito sea el nombre del Señor. También dice que para luchar y vencer los poderes, también dice en Primera de Pedro, capítulo 5, 8 y 9, dice, sed sobrios y velad. No nos olvidemos que velad significa orar, estar atento en la oración. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es la misión del diablo, de buscarnos y de destruirnos. Por eso que el cristiano no puede descuidar la oración, porque si la descuida va a salir perjudicado. Para crecer también personalmente en la gracia y la santidad. Primera de Timoteo 4:7 dice su palabra, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. También segunda de Pedro 3:18 nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Se da cuenta cómo nos aconseja el apóstol Pedro de que tenemos que crecer en el Espíritu? Y el crecimiento lo da la palabra, el crecimiento lo da la oración. Y eso es muy importante para nuestra vida espiritual, mientras esperamos a Cristo que venga por nosotros. No podemos obtener nada de Dios sin oración. Dios ha prometido todo aquello que es necesario y beneficioso para nosotros. Pero la oración es esencial si estas promesas han de ser reales en nuestras experiencias. Cristo mismo manifestó total dependencia de Dios en la oración. Con Él, la oración no era rutina, sino un deseo fuerte y vehemente, una necesidad. La oración es una necesidad para nuestra vida cristiana. No nos olvidemos que cuando Cristo estuvo en el monte de Getsemaní, Él ya sabía que venía un grande sufrimiento para su carne, porque Él era hombre y sufría y padecía como un ser humano corriente, y se afligía su alma, su espíritu, pero su refugio era su Padre, y se refugiaba en su Padre en oración. ¿Y qué dice la palabra? Que su Padre le enviaba ángeles para confortarlo.
Además decía que su sudor eran como gotas de sangre que caían. ¿Cómo sería terrible para él como carne, como humano, que tenía que dar su vida y él sabía lo que tenía que pasar, sabía lo que iba a vivir, sabía lo que iba a padecer? Entonces eso lo hacía estremecerse en la parte de la carne, porque Cristo estuvo como hombre en esta tierra, pero él sin pecado, pero también sentía el sufrimiento, el miedo, sentía la parte humana que se estremecía, ¿cierto? Pero él se refugiaba en su Padre porque él sabía a lo que venía, él sabía su propósito que el Padre tenía para él, ¿cierto? Y que él tenía que cumplirlo porque será su obediencia para con el Padre. También dice que la oración es un arma espiritual de defensa. Esto es muy importante para el cristiano verdadero, el cristiano que se esfuerza por trabajar en la obra del Señor, que tener una arma espiritual de defensa que es la oración. Porque contra la debilidad, la enfermedad o accidente, también la oración es muy importante. Santiago capítulo 5, 13 y 16 dice lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración es el arma que tenemos nosotros para nuestra defensa cuando el enemigo nos ataca con enfermedades o nos puede atacar con muchas cosas. También dice que para la mente contra el engaño y el desánimo. Marcos 1, 32 y 35 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto a orar. Ese era nuestro Señor Jesucristo, que nunca se descuidó de la oración, porque la verdad que la oración era muy importante para su beneficio y para poder cumplir lo que su Padre le había encomendado. Entonces, también para el espíritu contra malos estados de ánimo, celos o dureza, para la voluntad contra el miedo paralizante o la terrible indecisión. La vida de oración de Daniel pone de manifiesto estos hechos. La oración dice que es un arma de ofensiva. La oración secreta está a menudo relacionada con la acción pública. Si yo oro en el secreto, el Señor me compensará en público. Dios manifiesta su propósito a sus hijos a través de la oración. La oración también es el secreto de la inspiración. Sin la oración, el hombre es inerme. Los cristianos tienen una vida de oración débil, porque a menudo están muy engreídos con su conocimiento, suficiencia, y la verdad es que sin Él o apartados de Él, nada somos. Cristo lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces todos tenemos que encomendarnos al Señor. Entonces qué importante, si usted ha sentido o cree que este sermón le ha tocado su corazón y quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, solo tiene que buscar a Cristo. Solo tiene que confesarle a Él y decirle: Señor, yo creo en ti, abro mi corazón, quiero que me tomes, me recibas como tu hijo o tu hija. Y el Señor, tienes que hacerlo en una oración. Que el Señor te bendiga. Amén. A una reunión en cualquier iglesia
y se canta más que lo que se ora. ¿Y para qué decir en los hogares? Muchas veces la persona se afana en los quehaceres y se olvida de la oración, que es algo que debe ser imposible de olvidar. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si dependemos de Él, porque en Él y por Él son todas las cosas. Cristo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y todas las cosas que hagamos tenemos que hacerlas en el nombre del Señor, encomendándonos a nuestro Dios. Aún cuando uno antes de irse a su trabajo en la mañana, tiene que presentarse ante Dios en oración, buscar el rostro del Señor y pedirle a Él que le guarde, le proteja, porque no nos olvidemos que fuera de nuestros hogares, en la calle, hay mucha maldad, la maldad se ha multiplicado, el pecado es grande y nosotros estamos expuestos, porque el enemigo nos hace guerra y siempre va a querer destruirnos, porque el enemigo, el diablo, vino a matar y a robar y a destruir a la humanidad. ¿Por qué el ser humano? Porque el ser humano es el tesoro más preciado de nuestro Dios. No nos olvidemos que el Señor a su pueblo de Israel le dijo que eran la niña de sus ojos. Y si nosotros hemos aceptado a Cristo, también somos la niña de sus ojos. Y somos blancos para que el enemigo nos quiera destruir. Por eso no debemos de descuidarnos de la oración. Como dice una alabanza por ahí, que la fuerza del cristiano está en la oración. El pequeño estudio se llama la necesidad de oración. La necesidad de la oración que nos enseña, porque tenemos que orar, y las bendiciones que nos trae también. Vamos a ver una parábola de Lucas 18:1. La parábola de la viuda y el juez injusto. Cuenta esta parábola que la dijo nuestro Señor Jesucristo, que se refirió a la parábola y solidaridad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta la hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Hallará fe en la tierra? Y si nosotros perdemos la fe, no nos olvidemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, querida alma que escucha en este momento. El Señor le refirió a su discípulo una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Alguien dijo: nunca oraremos como es debido hasta que lo veamos como una necesidad indispensable para la vida. Hay razones para la oración. Primero, para honrar a Dios como nuestro Padre. Eso sale en Mateo 7 al 11. Dice su palabra a la letra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Preciosa palabra, ¿verdad? El que pide, se le dará. El que busca, hallará. Y nosotros a través de la oración, pedimos y buscamos. Y a través de la oración vamos a hallar y vamos a recibir. También dice que para desarrollar nuestro oficio sacerdotal, Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados con casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, qué importante, hermanos hermanos, la oración para prepararnos también para el servicio de nuestro Señor. La otra razón de la oración para aprovechar, dice, este maravilloso privilegio como creyente. Juan 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido, hasta ahora nada habéis en mi nombre pedido. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es una invitación de nuestro Señor Jesucristo, que le pidamos a nuestro Dios en su nombre. Y Él está presto para oír nuestra petición, pero eso todo es a través de la oración. Y si no tenemos disciplina de oración, no tenemos costumbre de oración, ¿qué tipo de cristiano vamos a ser? Cuando nos toque la guerra, la lucha, la angustia, la aflicción, si no tenemos la costumbre de orar, la necesidad de orar, donde vamos a sufrir más. Y para cumplir nuestra obligación con respecto a nuestros hermanos, porque la iglesia es llamada al servicio de los demás. La iglesia es casa de oración, puerta del cielo. Y el Señor, cuando nos llamó a sus caminos, nos llamó para predicar este evangelio, para ayudar a aquellos que aún no le conocen, para que procedan al arrepentimiento y puedan ser salvos. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. El Señor nos dio la orden de ir y predicar este evangelio. Y para nosotros poder llegar a esa etapa de nuestra vida cristiana, tenemos que tener mucha oración, porque en la oración, ¿qué le pedimos a nuestro Dios? No le vamos a pedirle cosas materiales, porque esas son añadiduras, sino tenemos que pedirle cosas espirituales, el don de la oración, que nos dé el entendimiento de su palabra, para poder predicarla con denuedo, con su autoridad, con su espíritu guiado, y así poder ser útil en la bendita obra de nuestro Dios. Entonces, la oración también sirve para cumplir nuestra obligación con respecto a nuestros hermanos. Efesios 6:18 dice el apóstol Pablo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Se da cuenta? Tenemos que orar por los demás, interceder por los demás, para que todos los demás puedan recibir también la ayuda de parte de Dios, para buscar y salvar las almas de los hombres. Primera de Timoteo 2:1-4. Dice su palabra a la letra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, tenemos que orar por nuestro prójimo, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, que aún no conocen a Cristo
y no han aceptado esta salvación. Entonces es importante, amados hermanos, la oración, porque su palabra dice que no es con fuerza ni con ciencia, sino con su Espíritu Santo. Y a través de la oración recibimos la unción, recibimos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a clamar, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a clamar Abba Padre. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También dice que para luchar y vencer a los poderes del mal. Esto es muy importante, amados hermanos, porque cuando aceptamos a Cristo, realmente nos enfrentamos a una lucha sin tregua, una lucha contra el mal, porque el mal nunca se va a quedar quieto, porque Satanás, el diablo, va a querer destruirnos. Porque cuando aceptamos a Cristo, nos constituimos enemigos de este mundo, enemigos del mal, enemigos del pecado. Y esa es nuestra lucha. Efesios 6:11 dice entonces su palabra a través del apóstol Pablo, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que orar los unos por los otros, para que Dios nos afirme, nos ayude y nos dé victoria. Bendito sea el nombre del Señor. También dice que para luchar y vencer los poderes, también dice en Primera de Pedro, capítulo 5, 8 y 9, dice, sed sobrios y velad. No nos olvidemos que velad significa orar, estar atento en la oración. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es la misión del diablo, de buscarnos y de destruirnos. Por eso que el cristiano no puede descuidar la oración, porque si la descuida va a salir perjudicado. Para crecer también personalmente en la gracia y la santidad. Primera de Timoteo 4:7 dice su palabra, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. También segunda de Pedro 3:18 nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Se da cuenta cómo nos aconseja el apóstol Pedro de que tenemos que crecer en el Espíritu? Y el crecimiento lo da la palabra, el crecimiento lo da la oración. Y eso es muy importante para nuestra vida espiritual, mientras esperamos a Cristo que venga por nosotros. No podemos obtener nada de Dios sin oración. Dios ha prometido todo aquello que es necesario y beneficioso para nosotros. Pero la oración es esencial si estas promesas han de ser reales en nuestras experiencias. Cristo mismo manifestó total dependencia de Dios en la oración. Con Él, la oración no era rutina, sino un deseo fuerte y vehemente, una necesidad. La oración es una necesidad para nuestra vida cristiana. No nos olvidemos que cuando Cristo estuvo en el monte de Getsemaní, Él ya sabía que venía un grande sufrimiento para su carne, porque Él era hombre y sufría y padecía como un ser humano corriente, y se afligía su alma, su espíritu, pero su refugio era su Padre, y se refugiaba en su Padre en oración. ¿Y qué dice la palabra? Que su Padre le enviaba ángeles para confortarlo. Además decía que su sudor eran como gotas de sangre que caían.
¿Cómo sería terrible para él como carne, como humano, que tenía que dar su vida y él sabía lo que tenía que pasar, sabía lo que iba a vivir, sabía lo que iba a padecer? Entonces eso lo hacía estremecerse en la parte de la carne, porque Cristo estuvo como hombre en esta tierra, pero él sin pecado, pero también sentía el sufrimiento, el miedo, sentía la parte humana que se estremecía, ¿cierto? Pero él se refugiaba en su Padre porque él sabía a lo que venía, él sabía su propósito que el Padre tenía para él, ¿cierto? Y que él tenía que cumplirlo porque será su obediencia para con el Padre. También dice que la oración es un arma espiritual de defensa. Esto es muy importante para el cristiano verdadero, el cristiano que se esfuerza por trabajar en la obra del Señor, que tener una arma espiritual de defensa que es la oración. Porque contra la debilidad, la enfermedad o accidente, también la oración es muy importante. Santiago capítulo 5, 13 y 16 dice lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración es el arma que tenemos nosotros para nuestra defensa cuando el enemigo nos ataca con enfermedades o nos puede atacar con muchas cosas. También dice que para la mente contra el engaño y el desánimo. Marcos 1, 32 y 35 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto a orar. Ese era nuestro Señor Jesucristo, que nunca se descuidó de la oración, porque la verdad que la oración era muy importante para su beneficio y para poder cumplir lo que su Padre le había encomendado. Entonces, también para el espíritu contra malos estados de ánimo, celos o dureza, para la voluntad contra el miedo paralizante o la terrible indecisión. La vida de oración de Daniel pone de manifiesto estos hechos. La oración dice que es un arma de ofensiva. La oración secreta está a menudo relacionada con la acción pública. Si yo oro en el secreto, el Señor me compensará en público. Dios manifiesta su propósito a sus hijos a través de la oración. La oración también es el secreto de la inspiración. Sin la oración, el hombre es inerme. Los cristianos tienen una vida de oración débil, porque a menudo están muy engreídos con su conocimiento, suficiencia, y la verdad es que sin Él o apartados de Él, nada somos. Cristo lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces todos tenemos que encomendarnos al Señor. Entonces qué importante, si usted ha sentido o cree que este sermón le ha tocado su corazón y quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, solo tiene que buscar a Cristo. Solo tiene que confesarle a Él y decirle: Señor, yo creo en ti, abro mi corazón, quiero que me tomes, me recibas como tu hijo o tu hija. Y el Señor, tienes que hacerlo en una oración. Que el Señor te bendiga. Amén. Amados hermanos y amigos en el Señor, vamos a hablar de una palabra de nuestro Dios con referente a la oración.
La iglesia está muy falta de oración. Cuando me refiero a la iglesia, me refiero a la iglesia en todo el mundo, la iglesia cristiana, evangélica, porque se ha dedicado más la iglesia a las cantatas, a las alabanzas, pero ha dedicado poco tiempo a la oración. Es cosa de ir amados hermanos y amigos en el Señor. Vamos a hablar de una palabra de nuestro Dios con referente a la oración. La iglesia está muy falta de oración. Cuando me refiero a la iglesia, me refiero a la iglesia en todo el mundo, la iglesia cristiana, evangélica, porque se ha dedicado más la iglesia a las cantatas, a las alabanzas, pero ha dedicado poco tiempo a la oración.